acompaña Jessica Matus. Ella es abogada de la Universidad de Chile, especialista en tecnologías de la información, diplomada en Derecho Informático de la Universidad de Chile, Official Counsel y directora del área de tecnologías de ANEME, directora de la Fundación Datos Protegidos y socia de Marco Legal. Ella trae la presentación COVID-19, una pandemia tecnológica. También nos acompaña esta tarde Alex Peso, él es el segundo vicepresidente de ACTI y director legal de Microsoft Chile. Él va a comentar con nosotros algunas reflexiones sobre la vigilancia y uso de datos personales durante el COVID-19. Y Claudio Magliona, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tiene una maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford y socio de Magliona, abogado y presidente del grupo legal de ACTI. Claudio va a hablar con nosotros de datos personales y COVID. Antes de comenzar las presentaciones de este muy destacado panel, les reitero a todos, por favor, apagar las cámaras y micrófonos, todo esto para que evitemos los ruidos o sonidos que puedan desconcentrar a quien está presentando. Como decía antes, estamos en nuestras casas y siempre pasan cosas. El tiempo de exposición de cada panelista va a ser comunicado y les vamos a ir avisando. Yo les aviso por chat cuando se vaya acabando la presentación. Una vez que terminen las exposiciones, vamos a dar paso a las preguntas. Así que les pido que me las hagan llegar a mí, Rodrigo Díez, en el chat. Yo las anoto y al final las puedo formular. Vamos a comenzar entonces con el senador Felipe Harbaugh. Senador, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros, la plataforma es suya. Hola Rodrigo, buenas tardes. Gracias, agradecer a Thierry, a ACTI por esta nueva oportunidad de poder conversar y dialogar respecto de un tema tan relevante como lo es hoy día los datos personales en época de pandemia. La verdad es que primero les voy a recordar a todos que no se les vaya a olvidar cuando yo termine puedan activar sus micrófonos, pero mientras tanto desactívenlos porque de pronto se escuchan algunos ruidos por ahí. Agradecer y saludar por supuesto a Jessica, a Claudio, a Alex, ya en varias actividades, ya somos como habituales, los mismos de siempre en esto. Y la verdad es que si uno tuviese que partir hablando respecto a datos personales, uno debiera, si no estuviéramos en pandemia, Oye, igual como la cuarentena, hay gente que no cumple las reglas. Por favor, apagar los micrófonos. Hay mucho ruido de fondo. Varios micrófonos abiertos todavía. Partiendo por el tuyo. Sí, para hablar. Parece que estamos con un problema con la conexión del senador Harbaugh. Vamos a avanzar entonces con nuestro panel hasta que él se pueda incorporar. Nuevamente reiteramos el llamado a apagar los micrófonos
y que evitemos otro tipo de conversaciones. Le voy a dar la palabra entonces a Jessica Matus. Jessica. Sí. Escucho, Jessica, ahora tú eres la presentadora. sí, voy a compartirles una presentación. ¿Ya? Necesito. Sí, me escucho y me oigo. Jessica. Perfecto. Ya, bueno, esperaba dar una introducción sobre el proyecto de ley de datos, sobre lo que hemos estado discutiendo hace tantos años. Pero bueno, esta reunión es para conversar sobre el debate entre protección de datos personales y privacidad en este contexto de pandemia. Y a mí me gustaría abordar 3 materias en relación a esta problemática, sobre el tratamiento de la información personal de carácter sanitario, sobre la biometría y el rastreo de contacto o movilidad de las personas. La primera, este tratamiento de la información personal sanitaria, nos hemos dado cuenta que no solo el sector público, los órganos de salud en el fondo, son los que están tratando información de carácter sanitario, sino también las determinadas empresas, o las empresas, pero también los empleadores respecto de sus trabajadores. Y nos hemos encontrado con algunas cosas, por ejemplo, que han ocurrido durante este periodo. La base de datos de solicitantes del ingreso mínimo garantizado, por parte de SECPRES, o sea, de parte del Ministerio de Desarrollo Social, en que se notifica una solución que da cuenta del rechazo del ingreso de este beneficio, y donde se exponen en más de 9.000 páginas de esa resolución los datos de más de 794.000 personas, y esto fue enviado mediante un correo electrónico a cada uno de estos solicitantes, y donde además esta información estaba colgada en Google Drive. Tenemos también, por ejemplo, la filtración de mapas de georreferenciación de contagiados, que fue una publicación por parte de un medio digital, donde se exponen estos mapas que habrían sido obtenidos desde el Ministerio de Salud, y que establecía la georreferenciación y la ubicación, según ellos, en el fondo, que estaban corridos los ciertos puntos, pero lo cierto es que era información de contagiados y su ubicación, donde se ponen estos datos y donde podríamos estar pensando incluso que existiría un acceso no autorizado y un problema de seguridad. Un tercer caso es la Corona App, que es la aplicación que lanzó Gobierno Digital en conjunto con el Ministerio de Salud, donde vimos también una serie de falencias en relación a las políticas de privacidad, el uso de la información. Además, se establecía un almacenamiento por parte de esos datos de casi 15 años. Y seguimos con la comisaría virtual, que en principio partió con clave única, que es la clave que entrega también el Estado, pero en el fondo ahora se elimina esta exigencia de clave única, y por lo tanto también existen brechas de seguridad en relación a esa aplicación. Y por último, quisiera hacer mención a una situación ocurrida en Santiago, con un vecino haitiano que fue detenido una vez que confirmado Carabineros con la base de datos que tenía a la mano, señala que esta persona era una persona que estaba contagiada, y por lo tanto a él se le detiene en circunstancias que él no estaba contagiado, ya había pasado su periodo de cuarentena, y por lo tanto estamos ahí pensando que hubo una infracción al deber de calidad del dato, y por lo tanto, y vemos también otro tipo de situaciones como el hostigamiento y la funa de ciudadano a propósito de los datos que se manejan de esa manera. El segundo punto que quiero referirme tiene que ver con la biometría, ¿ya? Y esta biometría la podemos ver
tanto en la vía pública, en lugares de trabajo y en servicios de atención de salud. En la vía pública estamos viendo en el fondo no solo cámaras de reconocimiento facial, sino también otro tipo de tecnología donde se puede obtener la temperatura corporal. Este tema, en relación a la temperatura corporal, perdón, en relación a la temperatura corporal, lo estamos viendo no solo en la vía pública y en servicios de salud, sino también la temperatura que están obteniendo también los empleadores respecto de sus trabajadores para que puedan ingresar. Y acá en el fondo se presenta que... ¿Quién? Es el contrato en la interpretación amplia que está bien. La información del beneficiario de los cogedores. No tiene esa calidad. Bueno, Pero hay que explicarlo, porque te van a seguir voyando con eso. Siempre tienes que estar haciendo algo. Hasta que lleguemos a una deuda. Sus micrófonos para todas las personas que están participando. Porque todo el interés personal, eso no aplica. Aquí no hay interés personal. El interés es hacer la revisión del informe. Y la revisión del informe, según la práctica normal, como explican de está la cuestión, check. Pero los que están con el micrófono encendido, que el organizador los baje. Hay que plantearlo. Y yo creo que vamos a subir. Vamos a todos los participantes. Micrófonos. Están entrando ruido. Por lo tanto, nosotros no deberíamos tener información Los presentadores ya. en ninguna facultad. Porque los son grandes. Son grandes. Entonces, sí. Reiteramos a todas las personas que cerrar los micrófonos, teniendo mucho ruido de las presentaciones. Bueno, que vemos la biometría, en que tenemos dos tipos de biometría que en el fondo estamos viendo a propósito de la pandemia. Uno es la obtención de la temperatura corporal, la segunda tiene que ver con el reconocimiento facial también. La obtención de la temperatura corporal, que lo estamos viendo en la vía pública, en lugares de trabajo y también en los servicios de atención de salud. Esta es una discusión que se está dando muy fuertemente en Europa, por ejemplo, a propósito de cuál sería la habilitante legal que tendrían los empleadores para poder tomar la temperatura de sus trabajadores. Ahora, no solo estamos pensando en los empleadores respecto de la temperatura para el ingreso al lugar de trabajo, sino también el acceso a otra información personal del trabajador que dice relación, por ejemplo, con algunos antecedentes de riesgo que tenga la persona o en el fondo también algún otro tipo de riesgo como contactos que tenga con otros grupos de... Ahí llegó. Y podemos ver también en relación a la biometría, por ejemplo, lo que tenemos con la aplicación de la aplicación del registro civil, que aplicaba también reconocimiento facial y que en el fondo también se adelanta la presentación porque se requería en el fondo a propósito de la contingencia que se estaba viviendo. Y bueno, también a propósito de la biometría, las últimas noticias que hemos tomado conocimiento sobre IBM, Amazon y Microsoft en el fondo que van a dejar de implementar software de reconocimiento facial.
Y el tercer punto, que tiene que ver con el rastreo de contacto y la movilidad de las personas, este es un tema bien peculiar y por eso quería, lo dejé en último lugar, porque aquí quiero profundizar. El rastreo de contacto y de movilidad de personas es una herramienta que acompaña a otras medidas de reforzamiento cuando estamos pensando en tiempos de pandemia. Y lo primero tiene que ver con esta relación de privacidad, nuevas tecnologías. Siempre, históricamente, esta relación entre la privacidad y las nuevas tecnologías se ha planteado en forma de falsos dilemas o de dicotomía, entre los que hay que elegir una. Entonces uno elige privacidad o seguridad, privacidad o la funcionalidad o la potencialidad de esa tecnología, o la privacidad o el beneficio empresarial. Pero ese debate hoy en día se tiene que superar porque existen maneras de entender y de trabajar bajo un estándar que pasa a ser el paradigma en el fondo, que es el Privacy by Design, que es este modelo de privacidad desde el diseño. Y este modelo de privacidad lo que hace es entender cómo cambiamos las tecnologías y cómo cambiamos también la relación que tenemos nosotros con las tecnologías. Entonces, en relación a estas aplicaciones de monitoreo, pasaron, se llamaban aplicaciones de rastreo de contactos, aplicaciones de monitoreo, aplicaciones de desconfinamiento, la nominaron en algún momento, pero hoy este tipo de aplicaciones se llaman aplicaciones de notificación de exposición, ¿ya? Y lo que hacen estas son, por ejemplo, fueron distintas aplicaciones que fueron creadas por el Estado, por distintos estados, también por empresas, y a nivel europeo se decidió por un modelo de rastreo de contactos, que es un modelo mediante rastreo de Bluetooth, ya en sustitución al GPS, que en general el rastreo a través de GPS era más intrusivo, era menos respetuoso con la privacidad de los datos, pero también tenía menos precisión. Entonces en Europa se dio también dos modelos, este modelo donde estaban trabajando este rastreo en un consorcio para que fuera un modelo que se aplicara a toda Europa, pero también existe un nuevo modelo que es de Apple y Google, ya que ellos vinieron hace tiempo desarrollando este modelo. Varios países hoy ya han decidido adoptar este sistema creado por Apple y Google, y que probablemente se va a transformar en el estándar de facto de rastreo de contactos mediante Bluetooth a nivel mundial, ¿ya? Acá que hay que tener en consideración, un poco más allá del país, qué opción va a tomar para su tipo de aplicación. De esto estamos pensando no solo algo que pudiera aplicarse hoy en día, sino que especialmente cuando estemos pensando cuando salgamos del confinamiento, ¿ya? Y uno de los temas básicos tiene que ver con la centralización y la descentralización de esa información. Cuando estamos pensando en aplicaciones que son centralizadas, ahí son las autoridades las que avisan al individuo que está con una persona contagiada. Versus las aplicaciones que son descentralizadas, donde cada ciudadano sabe, gracias a su móvil, si ha estado cerca de alguien contagiado, y él avisa a las autoridades. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que uno pudiera en el fondo encontrar acá? Uno, que las aplicaciones centralizadas pueden tener brechas de seguridad, porque estamos pensando que quien lo mantiene es el Estado. Hay una dificultad también para poder mantener este anonimato, porque el número telefónico se puede asociar a una persona y conocer la identidad de esa persona. ¿Qué es lo que tiene este sistema de rastreo de contactos que está planteando Apple y Google? Es que permite en el fondo que no exista una ubicación de pacientes determinados, sino que el objeto es determinar el riesgo de exposición de una persona a través de esta proximidad que tiene un individuo y otro. Entonces, ¿cuál es la clave del sistema? La clave está de este seguimiento es Bluetooth, permite una mejor precisión que GPS y que Wi-Fi. Y por otro lado también lo que tienen este tipo de aplicaciones que son voluntarias. O sea, en general no se puede obligar a un ciudadano a tener que bajar una aplicación.
Y ahí se dan una serie de problemáticas que básicamente dicen relación bueno, la aplicación que debe ser una medida que sea útil para el fin que se pretende. Y aquí estamos pensando, por ejemplo, si se trata de una aplicación que, o sea, digamos de este sistema que tiene Apple y Google, que está instalado, que ya viene incorporado en los sistemas operativos de los móviles, en la medida que las personas, cualquiera, ya tenga un dispositivo con sistema Android o iOS, en el fondo que pueda bajar y que permita la usabilidad de esa aplicación y el uso de esa aplicación. Entonces, esta medida que tiene que ser útil, podríamos estar pensando en porcentajes de personas, y esto, de personas que lo utilicen y que esa información sirva para efectos de controlar el contagio de personas. Entonces, en segundo lugar, que podría ser una problemática, tiene que ver, y por eso es la importancia de que el uso de la aplicación sea voluntaria y no obligatoria. Porque, por ejemplo, no podría penalizarse a un individuo por no tener un teléfono o salir sin carga del teléfono o no contar con un teléfono que pudiera en el fondo mantener la información de este rastreo de proximidad o esta notificación de exposición. En segundo lugar... Perdón, tenemos que ir cerrando ya. Si pudieras ir redondeando tu presentación. Sí. Bueno, en cuarto lugar, que los datos de esta aplicación no pueden compartirse fuera del sistema público de salud o de investigadores de COVID-19, excepto que sea con el consentimiento previo y libre del afectado, y siempre que ese tratamiento además cumpla con principios de tratamiento lícito, necesario y proporcional. Y además que todos los datos que puedan ser obtenidos a través de estos sistemas tienen que ser suprimidos o tienen que ser anonimizados lo antes posible o dentro de un plazo razonable que pueda ser determinado por las personas. Con todo, y todo esto que estamos conversando, tenemos acá un problema, adicional. Yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con la falta de orientación institucional, porque Chile no tiene un órgano de protección de datos que pudiera estar dando las directrices de la forma en que tiene que operar cualquier tipo de sistema que trate datos y de todas estas otras circunstancias que hemos venido hablando en relación al tratamiento de la información personal de carácter sanitario, la biometría y más todavía en estas aplicaciones de rastreo de contacto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Un tema súper interesante, muy contingente y que a todos de todas maneras nos preocupa y por supuesto por eso estamos acá y nos interesa mucho tu exposición y lo que nos puedes contar. El senador Ricardo me contaba que él ya está en línea. Senador, si puede activar por favor micrófono y cámara para que pueda retomar la exposición que tuvimos que interrumpir antes por temas de conexión. Ahí sí o no. Lo escuchamos. ¿Podría? Sí. Ya, estoy de vuelta. Yo me quedé hablando solo un buen rato, así que fue un ejercicio interesante. Pasa eso. Pero después tuve la oportunidad de escuchar a Jessica, muy interesante su intervención. Bueno, a ver, lo que estaba planteando era, no sé qué parte quedaron, pero estaba planteando un poco la idea de entender que esta pandemia está marcada, o esta pandemia marca de manera definitiva probablemente la necesidad de contar con una legislación adecuada en materia de protección de datos. Ya se planteaba, yo también lo tenía considerado, pero ya lo planteaba Jessica, cuando uno observa ciertos elementos que hoy día están en juego, particularmente en la administración de una crisis como esta pandemia, evidentemente surge una primera interrogante, es hasta qué punto estamos disponibles para sacrificar la privacidad y la protección de datos en función de bienes colectivos como la salud pública. ¿Es legítimo o no que las enfermedades de una persona, que en este caso en nuestra legislación y en la legislación comparada dicen relación con un dato personal, pero un dato personal sensible, sea administrado por la autoridad pública o por las autoridades públicas con riesgo que esto se filtre? Y por tanto puede afectar derechos fundamentales, desde la seguridad de las personas. Yo lo recordaba, no sé, me alcanzaron a escuchar, pero recordaba el caso de aquella familia en la región de Atacama que
se filtró que estaban ellos contagiados con COVID-19 y en un escaso tiempo de horas sufrieron un ataque incendiario en su vivienda. Consecuencia, la pregunta es, bueno, ¿y se hizo toda una condena pública respecto del hecho de que esta información se haya revelado? Pero como ocurre regularmente en Chile en materia de protección de datos, no hubo responsabilidad alguna respecto de los funcionarios que administraron esa información y que tuvieron una brecha de un incidente en esta materia. Cuando uno habla de datos hoy día, no solo habla de la información relativa, por ejemplo, al hecho de tener un contagio, sino que adicionalmente está hablando de un conjunto de otras informaciones. Se planteaba, y me parece correcto, la división en algunos aspectos. En primer lugar, respecto a la información que tiene derecho el empleador respecto a sus empleados para efectos de, invocando el interés legítimo, tomar, por ejemplo, muestras de temperatura. En segundo lugar, la identificación biométrica, que hoy día es un elemento que cada día más se empieza a instalar en diferentes modalidades laborales. Y también con validadores para aspectos de ciberseguridad. Y en tercer lugar, lo que dice relación con las denominadas aplicaciones de traqueo o de ubicación de determinado tipo de personas. Recordemos que tenemos países que han aplicado tecnologías invasivas, particularmente de traqueo, que permiten de una u otra forma identificar a aquellas personas que mantuvieron algún tipo de contacto con una persona que se encuentra contagiada. Bueno, claro, eso puede parecer muy loable desde el punto de vista de la eficacia de la política pública en el sentido de poder focalizar, por ejemplo, exámenes obligatorios a esas personas que durante los últimos 15 días tuvieron una relación con un contagiado. Pero desde el punto de vista, digamos, de la privacidad, genera evidentemente una alteración de principios básicos como es la libertad y la privacidad de los desplazamientos. ¿Cómo se va a administrar la geolocalización en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son, insisto, los bienes jurídicos que van a primar sobre otros? Está la salud pública versus la privacidad. Está incluso la disyuntiva respecto a la administración de los datos cuando se trata de personas que, recordemos que hay una particularidad en el caso de las personas contagiadas e internadas. Las personas contagiadas e internadas en estado de gravedad no pueden ser visitadas por parientes. Y por tanto, la administración de datos muchas Parece que tenemos un problema nuevamente con la conexión, senador. No está llegando el audio, quizás sin querer. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que ahí lo estamos escuchando. Se activa el micrófono, fíjate, extrañamente. Pero mira. Ahí sí, pero ahora estamos de vuelta. A ver. No, lo que digo que si Chile fuera un país adecuado en materia de legislación, estaríamos nosotros en presencia necesariamente de un conjunto de procesos administrativos abiertos y también, por qué no decirlo, judiciales, que dicen relación con la mala administración de la información, pero a su vez también la filtración de la misma. Recordemos que muchas de las instituciones que estamos hablando, que manejan la información en materia de COVID, no tienen sistemas de encriptación de bases de datos y el principio de seguridad se ve vulnerado toda vez que no han hecho las inversiones adecuadas respecto que exige la técnica especializada en materia de ciberseguridad, siendo hoy día una fuente de vulneración extremadamente delicada. En Chile, con el nuevo proyecto de ley, estaríamos pensando, si estuviese vigente, habrían algunos miles de dólares en multas probablemente, y si fuera Europa, algunos millones de euros en multas no solo a administradores de base de datos, sino también a aquellos que han filtrado o han publicado algún tipo de datos. Ahora, esta discusión que parece más bien teórica, se da en un momento en nuestro país en el cual además las libertades están restringidas. No hay que olvidarse que Chile hoy día está en un estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional que habilita a quien detenta el poder a limitar un conjunto de libertades. La pregunta que uno debe hacerse es, esas facultades constitucionales
habilitan a la autoridad del Ejecutivo para poder, por ejemplo, inculcar en la esencia la protección de datos personales. Pues eso no está incorporado dentro de las facultades que establece el estado de excepción constitucional que hoy día impera en el país. No obstante lo anterior, evidentemente se han adoptado algún tipo de medidas que podrían parecer bastante invasivas. Dicho lo anterior, cuando se observa lo que ha ocurrido en el derecho comparado, miremos lo que pasó en Europa, particularmente en España, a propósito de la pandemia, y cuál fue la discusión que se fue dando en materia de protección de datos personales. Recordemos que hubo una gran polémica a partir, por ejemplo, de la potestad que invocaban algunos empleadores, no solo para tomar temperatura, sino para exigir exámenes. Luego se observó, la Agencia Española de Protección de Datos observó con preocupación que ciertos laboratorios que desarrollaban los exámenes no tenían las suficientes medidas de ciberseguridad para almacenar con la privacidad adecuada o exigida la información sensible al resultado de los exámenes. Esta discusión se profundizó tratándose de menores de edad. Los menores de edad es sabido que tienen un régimen de datos especialmente protegidos. La pregunta es, si un menor de edad da positivo en el examen de COVID, esa información que almacena la autoridad pública debe estar almacenada con niveles de criticidad, de ciberseguridad mayor en atención a su mayor criticidad. Bueno, esa fue una discusión y que todavía está y que tiene a un par de establecimientos privados de salud en Europa bastante complicados por habérseles iniciado procesos de investigación en materia de infracción a las normas de seguridad de datos personales. En definitiva, lo que estamos en presencia hoy día, a mi juicio, es una discusión que nos obliga con mayor urgencia a contar con una legislación adecuada. Con mucha preocupación, hoy día en la mañana, leía un diario de circulación nacional donde decía el señor subsecretario de Relaciones Exteriores anunciando, ese no es mi micrófono, anunciando... Reiteramos a todos, por favor, quienes están conectados, que apaguen su micrófono y desactiven su cámara para que podamos seguir escuchando al senador. Ahí parece que estamos bien, senador. Sí, gracias Rodrigo. No, decía que estaba hablando de, se me fue, estaba hablando de, bueno, había hablado de lo que estaba ocurriendo en Europa respecto de los procesos abiertos contra entidades de salud privada que han administrado datos sin los niveles de seguridad adecuados para menores de edad. No obstante lo anterior, creo que es relevante establecer con mayor urgencia nuestra legislación de datos personales. Y hacía mención al hecho de que hoy en la mañana el subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, de Relaciones Económicas Internacionales, anunciaba la suscripción del primer acuerdo digital, el acuerdo internacional digital con Nueva Zelanda y Singapur. Y uno de los capítulos que anunciaba era la transferencia internacional de datos. Y la verdad es que resulta preocupante que la autoridad nacional suscriba un convenio en materia de transferencia transfronteriza o internacional de datos con a lo menos uno de los países que está suscribiéndolo, que no es considerado adecuado por la comunidad europea. Y nos guste o no nos guste, hoy día el instrumento de carácter global que está hoy día imperando, motivando modificaciones, es justamente el GDPR de Europa. Dicho lo anterior, estas materias del COVID y datos personales no solo se relacionan con datos de salud. Pensemos que hoy día se ha multiplicado por 4.300, según datos que nos han entregado recientemente, 400% la utilización de plataformas y redes sociales. Y por tanto, con ello, hay billones de datos que están hoy día circulando a través de plataformas, de diferentes plataformas. La pregunta es, ¿qué grado de seguridad tienen esas plataformas? Cuando hoy día el comercio electrónico y la economía digital se desarrollan a pasos agigantados y pareciera que la pandemia nos ha acelerado el proceso de automatización y digitalización de la economía, la pregunta es,
¿Está nuestro país, las empresas, los portales, preparados para enfrentar la recarga en materia de transferencia de datos? ¿Existe hoy día tienen hoy día las empresas que utilizan mecanismos a través del mercado electrónico, plataformas de ciberseguridad adecuadas para proteger la transferencia de dinero, la transferencia de recursos, la transferencia de información? Hoy por hoy, la digitalización del efectivo resulta fundamental, pero cuando se digitaliza el efectivo para hacer frente a la economía digital, lo que se requiere es entender que esto no solo es tener un motor de pago, sino que la administración de los datos que se van a utilizar para efecto de realizar los pagos requieren estar en bases de datos debidamente separadas por criticidad y particularmente encriptadas para efecto de evitar la fuga de los mismos. En consecuencia, creo que las implicancias de la pandemia no solo son, en materia de datos personales, no solo se circunscriben a datos de salud, sino particularmente también tienen un impacto muy importante en lo que dice relación con las capacidades del mundo privado, del mundo de tener sistemas adecuados de transferencia de datos. Pensemos solo que entre el 2010 y el 2018 se multiplicaron por 125 los incidentes de ciberseguridad, con cientos de millones de dólares defraudados, pero con billones de datos sensibles relativos, algunos a intimidad, en otros casos a identidades y en otros casos a contraseñas que han sido capturados y que, no obstante el transcurso del tiempo, pueden ser utilizados para fines extremadamente complejos de defraudación. En consecuencia, creo que, insisto, esta pandemia nos ha dejado, nos ha enrostrado una vez más la necesidad de avanzar no solo en la legislación, sino que también la creación de una cultura organizacional, crear gobiernos corporativos al interior del sector público y de las empresas privadas, de que la ciberseguridad no que dependan del informático de turno, sino que son parte de un gobierno corporativo, de una cultura organizacional que requiere de procesos y que requiere de sistemas de identificación, tratamiento y resolución de riesgos que pueden significar no solo un daño reputacional a las empresas, sino que particularmente un gran daño a los titulares de los datos. ¿Cuál es la relación entre el responsable de los datos, es decir, quien los trata, y el encargado de los mismos, es decir, a quien se le encarga el tratamiento? Bueno, evidentemente la relación jurídica que existe entre uno y otro nunca ha de implicar un endoso de responsabilidad, sino más bien una complementariedad de responsabilidad para efectos de tener que el titular de los datos tenga la tranquilidad de tener una ventanilla única a través del responsable y no endoso de responsabilidad hacia terceros. Es decir, tenemos mucho que hacer por delante. Mi percepción es que estamos muy atrasados y en la práctica un país no adecuado en tiempos de pandemia, donde tenemos conculcación de derechos, pero particularmente donde tenemos hoy día un desarrollo tecnológico muy, muy por encima de nuestro desarrollo jurídico. Eso es. Muchas gracias, senador. Un tema muy interesante y sobre todo un desafío para todos quienes estamos reunidos en esta plataforma en el día de hoy, escuchando su ponencia y pensando en cómo queremos construir el Chile tecnológico del futuro, el Chile donde se trafican todos estos datos. Muchas gracias, agradecemos al senador Felipe Harbour por esta exposición. Les reitero a todos ustedes, quienes nos están viendo, nos están escuchando, que pueden enviar preguntas a través del chat, el chat público, o directamente a mí, Rodrigo Díez. Yo se la formulo a los panelistas cuando terminen sus presentaciones, al senador, a Jessica Matus, y también puede ser a quien viene a continuación, Alex Peso. Alex, segundo vicepresidente de ACTI y director legal de Microsoft Chile. Alex, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de ACTI, saludar al senador, saludar a todos los directores de ACTI que están presentes y a todos los asistentes que nos están viendo. Yo voy a hacer una breve presentación respecto de 3 temas.
En primer lugar, dar unas perspectivas desde el punto de vista de las empresas y cómo enfrentar este desafío en este conflicto aparente que existiría entre tecnología y privacidad o protección de datos. En segundo lugar, quiero revisar el caso de algunas experiencias interesantes de países que han logrado controlar el COVID a través del uso intensivo de tecnología. Y finalmente, quiero hacer un par de reflexiones jurídicas y anotar algunos límites que deben tener los países, especialmente aquellos que han implementado sistemas de vigilancia. Entonces, en primer lugar, respecto del punto de vista de las empresas, acá para las empresas tienen que tener mucha cautela en este minuto en la prestación de los servicios. En el caso de Microsoft, me gustaría destacar que se han creado grupos de personas que revisan cualquier tipo de contrato que involucre potencialmente temas de salud, especialmente los sistemas de contact tracing y de notificaciones. La idea es prestar esos servicios exclusivamente a los servicios de salud, que en cada país están regidos por ley, y no prestar esos servicios a empresas que están intermediarias, digamos, porque son realmente temas muy delicados y la idea es que tengamos la relación con quien tiene la facultad legal efectivamente de tratar esos datos. Tampoco estamos desarrollando directamente este tipo de sistemas, sino que estamos dando soporte tecnológico a los clientes, pero hay un grupo que está encargado de revisar y en este momento, en el caso nuestro en Chile, tenemos dos contratos, uno con un retail que está implementando un sistema a través de reconocimiento facial, de detección, ¿no es cierto?, de quiénes están, qué porcentaje de personas están adentro de ese retail usando mascarilla. Ni siquiera el reconocimiento facial opera para determinar quién es la persona, digamos, pero así todo, ya ese tipo de servicio pasa por una revisión adicional. Lo mismo respecto de una licitación que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito, una licitación en que están contratando 1000 cámaras y servicios de reconocimiento facial. Nosotros no somos el adjudicatario, pero estaríamos prestando servicios a través de partners nuestros, y así todo, siendo el partner el que presta el servicio, de todas maneras, ese tipo de servicios cognitivos pasa por una revisión que puede terminar en un rechazo, que lo he visto varias veces, digamos, en el sentido que Microsoft prefiere pasar, digamos, y no meterse en servicios en que en definitiva puede haber duda o no claridad de que quien está tratando datos tiene efectivamente la facultad para hacerlo. Por eso que en estos tiempos lo que desde las empresas se puede hacer es más bien establecer algunos principios que impregnen, digamos, todo el desarrollo y la prestación de los servicios. Nosotros hemos desarrollado 7 principios, y se los voy a decir muy rápido. En primer lugar, obtener un consentimiento suficiente y un principio de finalidad muy clara cuando prestamos servicios a las autoridades de salud. En segundo lugar, recolectar los datos mínimamente necesarios, digamos. En tercer lugar, solamente por un tiempo determinado, transcurrido el cual, y específicamente esto es un tema muy, muy, muy importante, asociado a la declaración de emergencia, por ejemplo, que tienen los países. Este tipo de servicios especiales que vamos a prestar en materia de salud tienen que terminar cuando termina la declaración de emergencia y los datos tienen que ser destruidos. Cuarto lugar, entregar siempre opciones a los titulares para que ellos decidan dónde quieren que sus datos residan, si quieren que estén en la nube o quieren que estén on-premise. Quinto lugar, proveer los resguardos de seguridad, o sea, encriptación, identidad descentralizada, de identificación, minimización, etc. 6. No compartir la información de los titulares con otras personas que puedan verse afectadas sin su consentimiento explícito. Y finalmente, borrar y destruir los datos con compromisos totalmente claros, contractuales, digamos. Entonces, esa visión cautelosa es la que hoy día, por lo menos en Microsoft, estamos teniendo en la prestación de servicios que tengan que ver con sistemas de salud durante el COVID en los distintos países. En segundo lugar, me gustaría tratar algunos casos específicos. Me tocó hacer una presentación hace una semana atrás. Obviamente
voy a tratar de no repetirme, pero es inevitable que algunas cosas sí las voy a repetir. En primer lugar, el reglamento europeo sigue rigiendo, sigue rigiendo íntegramente, aún en este caso, pero es interesante revisar el considerando 46 del reglamento europeo, que establece y reconoce situaciones especiales respecto de pandemia. Y la reconoce como una base jurídica apropiada para tratar datos. Me llamó la atención y me parece interesante el concepto de interés público, pero aún más interesante el concepto que trae el reglamento respecto de interés vital del interesado. Dice que el interés vital es el interés esencial para la vida del interesado, cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Entonces, en ese caso, el GDPR contempla y entrega una base legítima para procesar datos. El interés vital debe entenderse en un sentido amplio, o sea, dirigido a todas aquellas personas susceptibles de ser contagiados, incluso respecto a personas innominadas. Y el responsable de datos tiene que adoptar las medidas de salvaguarda de este interés vital de las personas físicas. Aún más, en la misma legislación española, en la ley orgánica número 3 del 86, que fue después reformada en 2020, hay una autorización amplia para adoptar medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de enfermedades transmisibles. Y esta autorización está entregada específicamente a la autoridad sanitaria para adoptar medidas bien amplias, tratar datos personales de salud de personas físicas cuando sea necesario, incluso comunicarle a otras personas con las que dicha persona física ha estado en contacto y hay un peligro de contagio. O sea, estamos viendo que España, uno de los países que siempre citamos como modelo en términos de resguardo, está autorizando legalmente el tratamiento de datos en estos casos muy específicos. Y es por esta misma razón que esto refuerza lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, para las empresas tienen que tener mucho cuidado con quién deciden hacer el contrato y procesar estos datos. Otro caso interesante que es por todos conocido es el caso de China, pero simplemente quiero destacar en el caso de China el uso de escáner de reconocimiento facial en lugares públicos para rastrear la propagación del virus, pero además del escáner, ¿no es cierto?, que está en distintas estaciones de trenes, etcétera, ellos tienen una fortaleza, una capacidad para este tema por lo menos, que es que todo el sistema en general chino, tanto de transporte público como de beneficios sociales, se basa en que el usuario necesariamente y de manera indefectible entrega su identidad real. Entonces, si uno detecta a una persona contagiada a través de su teléfono y a través del contract tracing hecho hacia atrás, esa persona que la detectan contagiada a las 4 de la tarde, podemos saber perfectamente en qué, ¿no es cierto?, transporte público estuvo a la 1 de la tarde y podemos, obviamente, detectar y aislar a las personas con las cuales tuvo contacto. Entonces, por eso es, bueno, unido a otros factores, ¿no es cierto? O sea, obviamente, el sistema chino, en donde uno puede ver cómo miembros del Partido Comunista están en los barrios mirando y reconociendo a las personas que pertenecen a esos barrios. O sea, hay una combinación de factores que hizo que China pudiera definitivamente lograr terminar con controlar el virus de una manera eficiente. No voy a entrar, obviamente, en el tema de si los números son o no son reales o correctos, ¿no es cierto?, que es otro tema. El caso de Corea, este caso, para los que ya lo vieron en la anterior presentación, voy a ser súper breve. Voy a referirme a dos temas que hizo Corea. Uno es el CBS, Cellular Broadcasting Service, que a través de mensajes le dice a una persona, cuidado, que en esa región o localidad donde tú estás, hay una cantidad de contagiados importante. Hay otro tema importante en Corea que son las apps, que al principio en los aeropuertos solamente se las pedían utilizar a los que venían de China, pero ya después se la piden a todos los extranjeros que llegan. Es una app en que tienen que reportarse todos los días entregando los datos de temperatura, entregando el estado de salud, y si no lo hacen, hay alertas, y ya después de las alertas llega la policía directamente a buscar a las personas que no cumplen, digamos. También, finalmente, el caso israelí, muy interesante, en donde se utiliza tecnología de guerra, definitivamente,
y en donde la capacidad de detección es interesante. Yo mencioné en esa oportunidad una entrevista de la BBC a un señor, y este señor dice que le llegó un correo diciéndole: señor, usted hace 3 horas estuvo a menos de 1 metro de una persona que está contagiada. O sea, el sistema sabe exactamente quién es la persona que está detrás del teléfono y reconoce los teléfonos que se juntan a menos de 1 metro. Y este tema fue llevado a la Corte Suprema israelí, en donde se determinó que estas medidas que fueron adoptadas por un decreto de emergencia eran aceptables durante las primeras semanas, pero ya no lo eran cuando ya logró el gobierno establecer alianzas, digamos, del gobierno, y el Congreso estableció su funcionamiento más habitual, y ya ahí se pidió que se dictara una legislación. Pero lo interesante es cómo Israel en el fondo utilizó normas de seguridad nacional y tecnología de seguridad nacional para combatir la pandemia. Y finalmente, me gustaría simplemente destacar cuáles debieran ser los límites, cuáles debieran ser las medidas que deben adoptar los gobiernos, aún en caso que decidan utilizar esta tecnología de vigilancia. En primer lugar, tener una habilitación legal, tener una norma prevista en la ley, como en el caso español que vimos recién. De lo contrario, no hay ninguna justificación ni ningún desastre suficiente para poder realizar todas estas maniobras. En segundo lugar, si se decide ampliar los poderes de seguimiento y vigilancia, debe ser por una duración determinada, y aquí hay que tener mucho ojo. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, cuando venga el rebrote. Vamos a seguir entonces con estas medidas y después vamos a decir, bueno, pero mantengámoslas para el próximo año de prevención. La verdad es que eso no debiera ser así. En primer lugar, el principio de la finalidad es absolutamente imprescindible. Solamente recopilo datos para el tema del COVID. Esos datos no los utilizo para después enviar mails comerciales, etc. Los gobiernos y las empresas deben proteger la seguridad de estos datos. O sea, hoy más que nunca, un incidente de ciberseguridad, una violación, sería desastrosa, tomando en cuenta el tipo de datos del que estamos hablando. Evitar discriminación y abusos. Sabemos que estos datos el día de mañana pueden usarse en nuestra contra, para sistemas de seguro, para temas laborales, etc. Las empresas... Alex, disculpa, estamos en el tiempo para que por favor vaya redondeando, y le pido por favor a quienes se están incorporando a este webinar que por favor desconecten sus micrófonos, porque se meten unos ruidos raros ahí entre medio de la exposición de Alex. Por favor, Alex, adelante. Yo creo que con eso no quiero quitarle más tiempo, solamente creo yo, digamos, que después de revisar esta experiencia en otros países y las normativas, yo creo que en definitiva esta paradoja me parece a mí que existe entre la potencia de las nuevas tecnologías versus la privacidad y los derechos humanos. Yo creo que tiene un componente de aparente más que de real. O sea, a mí me parece que efectivamente existen los mecanismos legales, existen las regulaciones que permiten establecer límites, aún en casos de esta envergadura, para poder efectivamente, tanto a las empresas como a las personas y a los gobiernos, saber cuáles son las reglas del juego, y enmarcándose en esas reglas del juego poder pelear exitosamente contra esta pandemia. Eso. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. De todas maneras, muy interesante tu presentación. Voy a dejar ahora con ustedes a Claudio Magliona. Claudio es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford, socio de Magliona Abogados y presidente del grupo legal de ACTI. Claudio, por favor, ahí está activada tu cámara. Les cuento que parte de la presentación de Claudio es un PowerPoint que van a poder ver desde mi pantalla. Así que pueden fijarla ahí mientras él está hablando. Claudio, por favor, adelante. Perfecto. Rodrigo, ¿se me escucha bien, no es cierto? Perfecto, súper bien, súper bien. Oye, bueno, agradecer la invitación, por supuesto, muchas gracias. Es difícil dar una presentación después del senador, de Jessica y Alex. Trataremos de hacer el aporte con una visión. Yo tengo 3 slides y quiero ser súper preciso en la situación donde estamos hoy día. O sea, yo creo que COVID-19 no puede significar el fin de protección de la privacidad. Y lo mencionaron anteriormente, eso es una realidad. Ahora,
La protección de la privacidad y nuestros datos personales no puede ser un obstáculo para perseguir el COVID-19. Yo creo que también tenemos que estar de acuerdo. Rodrigo, si puede avanzar en la presentación, por favor. Tenemos que estar de acuerdo en que hay un balance, ¿no es cierto? O sea, ni privacidad 100%, ni no privacidad 100%. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno analiza el decreto de estado de catástrofe y de pandemia, y uno compara las garantías constitucionales que existen, y uno simplemente las lee, o sea, la Constitución asegura el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Voy a leer las tres que están en juego acá. Luego el 19 número 4, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia. El tratamiento y protección de estos datos se efectuarán, ¿no? y protección de datos personales, ¿no es cierto? Y por último, el derecho a la protección de la salud. El punto es que el momento que nosotros estamos viviendo, de una pandemia que no habíamos vivido, claramente el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas y el derecho a la protección de la salud, cuando yo tengo que ponderar garantías constitucionales, en estos momentos precisos está primando sobre la protección de la privacidad. Uno tiene que optar en este tipo de materias todo el tiempo. Tenemos un decreto supremo 104 que declara el estado de excepción constitucional de catástrofe. Es una realidad. Y hay dos formas que nuestra Constitución nos permite limitar las garantías, como los datos personales y la privacidad. Y uno es mediante una ley específica y lo otro es mediante estados de excepción. O sea, claramente hoy día lo que me está sucediendo desde el punto de vista, lo que nos está sucediendo a todos desde el punto de vista global, público, es que nuestra expectativa de privacidad tiene que ser menor, y está bien que sea menor en este momento preciso de pandemia que estamos siendo objeto. Es una realidad, y tiene apoyo constitucional, y tiene apoyo de estado de excepción. Ahora, en paralelo, dentro de mi corta presentación, lo que yo quiero mencionar y quiero destacar es que en paralelo, fuera de la esfera pública, la transformación digital que estamos sufriendo. O sea, finalmente, ya sea a la fuerza, como se tuvo que dar, tuvimos que transformarnos digitalmente, empresa pública y empresa privada. Este fenómeno de la pandemia generó que se aprobara la ley de teletrabajo, que llevaba cuántos años durmiendo en el Congreso. Generó que se aprobara la venta de medicamentos a través de comercio electrónico, lo que no había sucedido. Generó una tremenda explosión en materia de comercio electrónico, una digitalización de la empresa, de la cual ACTI venía hablando en su rol. ¿Hace cuántos años que veníamos hablando de la digitalización de la empresa? 10, 15 años, y lamentablemente la pandemia genera esta explosión, pero la genera, y tenemos que transformarnos digitalmente. Ahora, nunca antes en la historia hubo un mayor flujo de datos circulando en las redes. Y cuando hay un mayor flujo de datos circulando en las redes, porque nos obligó a hacer teletrabajo, porque nos obligó a entrar en la era digital, se generan brechas de seguridad. Entonces, el punto es que en estos momentos precisos, yo puedo aceptar que mi garantía de privacidad y protección de datos personales esté limitada. Y creo que está limitada legalmente. Pero el COVID-19 va a pasar. Digamos lo que digamos, estamos en medio, ¿no es cierto?, del túnel, pero va a pasar, es un hecho. ¿Cuánto tiempo va a tardar, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero va a pasar. Ahora, lo que no va a pasar, y eso no hay que ser un genio ni PhD para saberlo, es que el uso de los datos personales se va a masificar a niveles que nunca, jamás imaginamos. La digitalización en el interior del sector público, privado, de toda clase de interiores no va a parar. Y por lo mismo, tal como lo decía el senador, también lo mencionó Alex y Jessica, es que ahora es cuando tenemos que seguir adelante con el proyecto de protección de datos personales y el proyecto de delito informático. Las normas de ciberseguridad van a ser más importantes que nunca. Y por qué no despolvar, ¿no es cierto?, el anteproyecto que establece la infraestructura tecnológica y acordarnos de la política nacional de ciberseguridad. Es el momento. Y con esto concluyo. El hecho de que hoy día estemos enfrentando un COVID, que veamos nuestra privacidad amenazada, justificada o no, yo creo que está justificada, no debería significar que nos frenemos en el avance de aprobar el proyecto de ley de datos personales que está en el Senado hoy día, las normas sobre ciberseguridad y normas sobre la protección de la infraestructura crítica. Muchas gracias a todos.
Gracias, Claudio. Un tema súper interesante de todas maneras. Muchas gracias. Ahí sí, ahí estamos. Han llegado algunas preguntas para nuestros panelistas. El senador Arbous está por ahí, le están preguntando. Senador. Aquí. Atento. Hay una pregunta que nos llega de Marco Mercado. Él le hace dos preguntas. La primera, ¿cómo afecta la pandemia a la tramitación del proyecto? Imagino un proyecto de protección, a la ley de protección de datos personales. ¿Y cuál es su expectativa de plazo para la aprobación? Esa es la primera pregunta que le hace Marco Mercado. Mira, Marco, la pandemia ha generado un trauma desde el punto de vista de la tramitación de proyectos de ley. De hecho, coincidió lamentablemente que este proyecto lo aprobamos en la Comisión de Constitución, lo despachamos y cayó en la Comisión de Hacienda, que es la comisión justamente donde se están viendo todos los proyectos del gobierno que dicen relación con la ayuda social. Todo pasa por esa comisión, entonces está un poco retrasado. Y adicionalmente los comités, es decir, los representantes de todos los comités de todos los partidos que están con representación en el Senado, tomaron el acuerdo de que los proyectos que se aprueban en la sala durante por lo menos mayo, junio y julio son aquellos que dicen relación directamente con el tema de la pandemia. Yo he tratado de darle esta vuelta larga diciendo que es clave hoy día tener ley de datos por la pandemia, pero la verdad es que no han escuchado mucho y más bien estamos enfocados en proyectos que digan relación directamente con el tema de la pandemia. Dicho lo anterior, yo tengo la esperanza de que durante julio, agosto, podamos despachar el proyecto del Senado, llegue en septiembre a la Cámara de Diputados y bueno, a lo imposible nadie está obligado. Yo no me atrevo a decir cuándo en la Cámara de Diputados, pero déjame decir que estoy haciendo esfuerzos importantes porque tengo prontamente una reunión con algunos diputados y diputadas de las comisiones de Constitución y de Ciencia y Tecnología para hacerle un poquito de coaching respecto de cómo llega el proyecto, para que no parta de cero la discusión y tengamos ojalá un debate lo más informado y adicionalmente lo más rápido posible. Desde esa perspectiva, siendo optimista, fines del primer semestre del 2021 sería una buena fecha, a pesar de que tenemos también el trauma que tenemos, no puedo equivocar, 4, 5 elecciones el próximo año, así que vamos a ver, ojalá que salga luego. Senador, están llegando varias preguntas para usted, así que en honor al tiempo voy a seleccionar algunas. Nos preguntan acá si podría profundizar en el tema de la transferencia internacional de datos que indicó en su presentación, si esto hace referencia al DEPA. Y muy cortito, antes de eso, otra pregunta es si hace referencia al DEPA, preguntan. Pero muy cortito, antes que eso, si nos podría indicar dónde podemos leer el proyecto en su forma actual, antes de responder la pregunta anterior. Lo primero, el segundo informe de la Comisión de Constitución está publicado en la página del Senado en la parte relativa a la Comisión de Constitución. No obstante lo anterior, lo que yo puedo hacer también es enviarle a ACTI, se lo mando a Thierry, digamos, y él lo puede socializar si les interesa. Adicionalmente, yo siempre publico todo esto en mi página web, voy publicando todos los papers y documentos que van saliendo, así que también en www.arboe.cl también está ahí. Dicho lo anterior, a ver, la transferencia internacional, Chile hoy día no tiene normas sobre transferencia internacional de datos. Y eso es un tremendo vacío de nuestra legislación actual, dentro de muchos otros. El proyecto de ley contempla normas en esta materia y se apega un poco a lo que habla el GDPR, en el sentido de establecer como un principio de la transferencia internacional de datos, que solo se puede transferir datos a aquellos países cuya regulación se considera adecuada, es decir, que tenga un estándar igual o superior a, en este caso, al que va a tener Chile, no al que tiene hoy día, que es un estándar bastante bajo. En ese sentido, la Comunidad Europea establece categorías de países adecuados o no adecuados. Argentina y Uruguay hoy día son calificados como países adecuados. Japón recientemente acaba de ser declarado adecuado, a pesar de tener un estándar distinto al europeo, y nosotros estamos aspirando a eso, pero no va a ocurrir mientras no tengamos nuestra nueva ley de protección de datos personales. En ese sentido, me preocupa, como digo,
de que se haya hecho un acuerdo, porque un acuerdo económico internacional sin tomar en consideración la condición de país no adecuado de uno de los firmantes del acuerdo económico. Creo que eso puede ser delicado porque Chile se está obligando internacionalmente a transferir datos a un país no adecuado. Es cierto que hoy día no lo somos, pero estamos aspirando a hacerlo y no podemos suscribir acuerdos económicos de economía digital donde nos obliguemos a transferir datos a un país que no es considerado adecuado. Se le podría poner una cláusula, por ejemplo, que dijera que se le han de transferir los datos una vez que sea considerado un país adecuado. ¿Cómo opera, para cerrar aquí, cómo operaría el sistema? La Agencia de Protección de Datos, la autoridad, establece convenios internacionales con ciertas autoridades. Y en el caso de las empresas, ojo, las multinacionales también pueden transferir datos, pero siempre y cuando se rijan por el estándar más alto de si son multinacionales o holding de la matriz o las filiales, pero siempre considerando el estándar más alto de aquellos países donde están participando. Muchas gracias, senador. Están llegando preguntas para los demás panelistas también. Hay una para Jessica. Te voy a pedir, por favor, que enciendas tu cámara y tu micrófono. Jessica Matus, de Datos Protegidos. Pregunta si podrías profundizar en la privacidad por diseño. ¿Cómo el Estado podría incorporar o promover ese mecanismo? Esto te lo pregunta Fabián. Ya. La privacidad por diseño es una herramienta que parte en el año 99 con Anne Cavoukian, que era una directora de protección de datos de Canadá. Y ella parte con esta herramienta que luego, a partir de muchos años, en el fondo fue adoptado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Incluso hoy el proyecto de ley de datos personales en Chile también contempla esta herramienta. Y consiste básicamente en pensar en la privacidad desde el diseño de cualquier tecnología, servicio, producto que tanto una empresa como el Estado pretenda elaborar. Entonces, cuando tú lo ves todo desde el diseño, trabajando, y esto implica un trabajo como, digamos, multidisciplinario entre abogados, los comunicadores, los ingenieros, para para elaborar y para construir este sistema o este servicio bajo esta modalidad. Entonces, por ejemplo, cuando este sistema que estuvo trabajando Apple y Google, o lo que estaba pensando, por ejemplo, también este grupo de expertos en Europa para establecer un sistema de rastreo, de monitoreo de contacto, con un estándar, ese estándar está pensado desde esa privacidad por diseño. Esa herramienta tiene 7 principios, ahí lo podemos después compartir, tiene 7 principios, y esos principios, bueno, parten desde eso que es básico, pero lo que trata de hacer justamente, y lo que les señalaba en la presentación, o lo que traté de exponer, dado el ruido, es que busca que sea un cambio de paradigma y entender la tecnología de una manera distinta y cambiar también la relación que se tiene con esa tecnología. Entonces, y aquí quiero ser presente también cuando Claudio, disculpa Claudio, pero no estoy de acuerdo con lo que tú señalas, que uno tiene que en el fondo ceder en privacidad. Aquí nadie tiene, y esto es esa falsa dicotomía, esa falsedad de señalar que o es una cosa u otra. Resulta que acá, cuando estamos pensando desde una privacidad, desde el diseño, es posible en el fondo implementar tecnologías, pero de una manera que no sea invasiva a la privacidad. Aquí no es que estemos entregando o cediendo en privacidad, sino que la tecnología y la forma en que se implementa tiene que respetar esos estándares. Así es que, bueno, pues eso consiste en la privacidad por diseño y voy a dejarles un link para que puedan consultarlo si quieren. Se los puedo dejar aquí a Acti. Gracias, Jessica. Bueno, Claudio, tú tienes la pelota ahora. Te interpelaron directamente, por favor, para que... Interpelado directamente, además entiendo que hay una pregunta de Rodrigo León, que Rodrigo León pregunta también si cree que el estado de excepción y de la situación que estamos viendo hoy día es susceptible de limitar las garantías constitucionales. Yo primero le digo a Jessica, yo no estoy diciendo que hay que sacrificar la privacidad, yo estoy diciendo que hoy día, en la situación actual de pandemia que hay, el estado de excepción que está consagrado cuando uno va a la ley orgánica de estado de excepción y uno va a la misma constitución, te permite limitar las garantías constitucionales.
Eso es indiscutible. Ahora, eso al mismo tiempo también te permite ir a reclamar. Eso no significa que tú pierdes tus garantías constitucionales. La ley orgánica de estado de excepción lo dice específicamente, que tú puedes ir a los tribunales a reclamar tus derechos. Entonces, yo quiero aclarar que yo no estoy diciendo que hay que sacrificar uno u otro, pero cuando estamos hablando de la situación de pandemia hoy día, hay argumentos razonables, y con esto contesto también a Rodrigo León, para limitar las garantías constitucionales. Eso está en la ley orgánica de estado de excepción y está en la Constitución. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Jessica. En honor al tiempo, vamos a dejar hasta acá la ronda de preguntas. Agradecemos, por supuesto, también al senador Felipe Harbo por haber estado con nosotros y a todos ustedes quienes se conectaron. Antes de despedirnos, les pido, por favor, que ahora sí activen sus cámaras, porque vamos a sacar una foto de todos quienes estuvimos en esta actividad. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a todos, agradecer a los copanelistas y por supuesto a ACTI y a todos los organizadores, que es muy importante. Como bien decía Claudio, yo y Jessica, yo creo que esto, y Alex, esto llegó para quedarse, nos obligaron probablemente a la fuerza a automatizarnos, a digitalizarnos, lo cual puede ser mirado como una tremenda oportunidad para nuestro país. Así que un abrazo y gracias a todos y todas. Muchas gracias, senador. Ahí ya tenemos la imagen de todos quienes nos están acompañando en este momento. Mucha gente se conectó con nosotros en algunos momentos, les damos las gracias. Pedimos disculpas también por algunos inconvenientes que hayamos tenido de ruidos que se colaron y cosas así. Son lecciones que vamos sacando para más adelante para los próximos webinars que vamos a tener aquí organizados por ACTI. Muchas gracias a todos. Ahí está la foto. Por supuesto, van a tener y las principales conclusiones de este webinar en nuestras redes sociales y en el sitio web de acti.cl. Muchas gracias por haber participado nuevamente, que estén muy bien y buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao.